Hola, buenas tardes. Soy Jaime Siles y acogiéndome y aceptando esta amable invitación que se nos ha hecho, quiero hablar hoy de un poema de un poeta cubano, Gastón Baquero, que es una de las figuras líricas más importantes de Hispanoamérica, yo diría que también de España, porque vivió aquí muchos años, a lo largo de todo el siglo XX. Ayudó a nuestros escritores republicanos exiliados, porque desde los periódicos y los suplementos cubanos que él dirigía pudo contratarles artículos, poemas y colaboraciones, y después, con la dictadura castrista, tuvo que exiliarse y vino a nuestro país, donde publicó un libro, que es este que tengo aquí delante, en 1966, Memorial de un testigo, que concuerda plenamente con la estética llamada del culturalismo que a mediados de la década de los años 60 hubo en España y del que fueron, digamos, testimonios significativos los libros Art del Mar de Pedro Gimferrer, de Guillermo Carnero y de Antonio Colinas, entre otros. El poema que he elegido se llama Primavera en el metro y lo voy a leer, diciendo después por qué nos puede ayudar en este momento, en este confinamiento que todos estamos pasando. Dice así: entre Goya y Velázquez se detuvo de súbito lo oscuro. Sentimos que brotaban amapolas detrás de los labrillos. Una revelación sonora, un himno, un telón descorrido de repente nos transportaba de la noche al alba, de la melancolía al júbilo, de la indiferencia a la sorpresa. Cuánta luz de repente entre Goya y Velázquez. Y el metro transformado en plazoleta de oro para el muchacho ciego, en alegre pan tierno para el anciano solo, columpiado de la sombra a la luz, mágicamente, siendo otra cosa ya en un instante, carroza de las hadas, corcel, jardín al mediodía. Entre Goya y Velázquez, todos felices de pronto, todos gozosos, devorando el asombro de la luz. Yo había descendido con pensamientos de invierno, sonetos de Quevedo y cenizas de Paul Klee, y cada cual, ceñudo, leía entre vaivenes para olvidar el tiempo. Un son inesperado, un aviso imperioso, una luz que cantaba, nos arrastró de un golpe hacia regiones áureas. Del carbón de Goya pasamos en un vuelo al aire de Velázquez, y el metro danzaba jubiloso, como si escuchase poemas de Jorge Guillén musicalizados por Vivaldi. Y el serio oficinista cerraba su ABC, y la joven de lentes desdeñaba un final de Agatha Christie, y prodigio, los novios dejaban de mirarse, y los niños se hastiaban de Superman y volvían a ser niños, todos gozosos, mudos por felices, sentíamos que el planeta derramaba de nuevo su luz sobre nosotros, como vuelca una aldeana sobre sus hojaldres una jarra de miel. Sí, entre Goya y Velázquez, en el metro, una mañana yo he asistido al nacimiento de la primavera. El poema, como veis todos vosotros, se sitúa dentro de un vagón del metro en Madrid, entre dos paradas del mismo, como son Goya y Velázquez, asignadas cada una, digamos que identificadas cada una de ellas, con el nombre de un pintor importante y significativo de nuestra pintura. Con todos esos referentes juega con mucha inteligencia y maestría Gastón Baquero. Y aquí, y esa es la situación que yo creo que puede ser un correlato objetivo de la situación que estamos viviendo, ese apagarse la luz entre dos estaciones del metro y salir de pronto y conseguir ver la primavera es lo que todos querríamos hacer en este instante en que estamos encerrados en nuestras casas, mientras por la ventana pasa ahora la luz después de haber pasado durante muchos días la lluvia. Este poema, cuyo conocimiento debo a un gran crítico del hispanoamericano, como fue José Olivio Jiménez, y a un gran maestro de la poesía española, como es Francisco Brines, creo que es un texto excelente para ser leído, recitado y comentado en estos días de ahora que nos ha tocado vivir. Por un lado, nos dice que la primavera existe, que estamos en ella, que está ahí, por muy encerrados que estemos en un vagón de metro, como en el poema,
o en nuestra propia casa. La vida existe, la vida sigue y seguirá. Y debemos aprovechar esta ocasión que la vida nos da de estar con nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos visitábamos cada uno a cada uno de nosotros? No a los amigos, no a nuestra mujer, no a nuestros hijos, no a nuestros alumnos, no a nuestros padres, no a nuestros abuelos, a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, que es con que de vez en cuando, por lo menos, deberíamos hablar. Yo os invito hoy a, sobre este poema que acabo de leeros, del gran Gastón Vaquero, iniciar ese diálogo con vosotros mismos. Porque esta oportunidad que la vida nos brinda, la hemos de aprovechar. No solo para que la ciencia avance descubriendo una vacuna contra el virus, sino también, como siempre se ha hecho en todas las épocas de la historia del mundo, para que los hombres lleguemos a ser personas. Y para ser personas tenemos que dialogar. Y para dialogar tenemos que empezar a hacerlo con nosotros mismos. Así que yo os animo a todos hoy a que con vosotros mismos, y luego con vuestro entorno más próximo, cercano o lejano, con el entorno que queráis, dialoguéis. Porque en la palabra está toda la vida de la cultura. La palabra es la base de la democracia. He elegido otros dos poemas de los que me gustaría hablar esta tarde. Los dos tienen un motivo que es el mismo, el mar. El primero es de Vicente Aleixandre, de su libro Sombra del Paraíso, y lo he traído porque aunque Aleixandre no era valenciano, su padre sí, y eso hizo que estuviera muy unido a nuestra tierra hasta el punto de que este texto fue escrito precisamente aquí, en esta ciudad, en la nuestra y frente al mar. Aleixandre venía a ver a su familia, no hay que olvidar que era primo del rector Peset Aleixandre, y muchas veces los jóvenes poetas de los años 70, Genaro Talens, Guillermo Carnero, yo mismo, nos encontramos con él en aquellas visitas que hacía a nuestra ciudad. Este poema, El mar, recuerdo que Alfonso López Gradolí, otro poeta valenciano y amigo, lo tenía manuscrito por el propio Aleixandre en su casa de El Saler. Voy a leerlo. El mar. ¿Quién dijo acaso que la mar suspira? Labio de amor hacia las playas tristes. Dejad que envuelta por la luz campee. Gloria, gloria en la altura y en la mar el oro. A soberana luz que envuelve, canta la inmarcesible edad del mar gozante. Allá, reverberando, sin tiempo, el mar existe. Un corazón de Dios, sin muerte, late. Este poema de Aleixandre, escrito aquí frente a nuestro mar, yo creo que fue frente al Saler, si no recuerdo mal, es un texto que enlaza con una gran tradición que viene desde el mar inagotable de Esquilo, continúa con Paul Valéry, con el mar siempre recomenzado, con ese que nunca termina, y que Aleixandre lo explica como algo que reverbera sin tiempo, que es un corazón de Dios que sin muerte late. Creo que es una precisión formal exactísima, es de una gran calidad literaria en su misma concentración y tiene para mí el interés en estos días de que todos quienes nos sentimos a gusto en el mar y frente al mar y que ahora por este confinamiento no podemos contemplarlo, ni disfrutarlo, ni gozarlo, como hubiera sido nuestro deseo en estas fechas, tenemos la oportunidad de volver a él, de imaginarlo, incluso diría yo, de comprenderlo, de hacerlo nuestro en esta descripción, en esta vivencia, en esta experiencia que del mar, en su poema, Vicente Aleixandre nos da. El otro poema que he querido traer aquí, precisamente con este tema, el del mar, es de un gran poeta valenciano, Vicente Gaos, del cual hemos celebrado
su centenario no hace mucho, el año pasado, en 2019, porque Aleixandre es un poeta del 27, pero claro, Vicente Gaos es un poeta de posguerra, uno de los grandes poetas de posguerra, además de un excelso crítico literario y un filólogo de una gran formación. Vicente Gaos, que vivió y murió en nuestra ciudad después de grandes peregrinaciones por Estados Unidos y por Europa, escribió un soneto que se titula Frente al mar y que tiene como característica el que rompe el sistema de rimas. Esa desviación del paradigma que hace él, como veremos en el último verso, él que ha sido, digamos, uno de los grandes sonetistas españoles de todos los tiempos, no solo del 20, él que tenía una idea del soneto como estructura, como arquitectura, que no era una prisión. Él lo dice muy bien, soneto, no me encadenas, me desencadenas, es decir, algo que le ayudaba a escribir. En este soneto, que él podría perfectamente haber terminado de la manera más clásica y más ortodoxa, al terminarlo en el último verso de manera heterodoxa, le da toda su máxima eficiencia y productividad, porque eso es lo que nos choca, eso es lo que nos sorprende y eso es lo que nos conmueve. Lo voy a leer. Vicente Gaos, Frente al mar. Sí, mar, adiós de mi niñez lejana. Estoy de nuevo aquí, junto a tu orilla. Contemplo tu azulada maravilla. Alzo hasta el cielo mi mirada vana, mi frente en surcos, mi cabeza cana. Estoy aquí postrado en una silla, inválida. La vida de sencilla se me ha vuelto compleja. Ayer tan llana, ayer igual que tú, sin oleaje, soy una encrespada superficie. Estoy próximo a hacer mi último viaje. Postrado Teo, tu inmortal efigie, me he despojado ya de todo traje, de toda rima. Adiós, adiós, adiós. Otro poema de un poeta valenciano que me gustaría leer es este de César Simón, que se titula El mar enfrente. Es una situación similar a la del poema de Vicente Gaos que os he leído, pero con una diferencia yo creo que interesante. En primer lugar, no es un soneto, es un poema en verso libre, y en segundo lugar, la situación es también muy distinta. Gaos se situaba frente al mar como un hombre en el final de su vivir, y en cambio César Simón describe una vivencia, una experiencia que todos nosotros podemos compartir, tengamos hoy la edad que tengamos. Y es precisamente la de imaginar que estamos en un abril en el que, por el confinamiento, no podemos ver, por desgracia, a nadie. César Simón, El mar enfrente. Ser entre los geranios, las palmeras, todo cubriéndolo las hojas, en esta sombra y esta luz, silencio, y esta brisa inconcreta, vaga, honda, lejana como el tiempo de la vida, y meditar, y oír el pulso oculto, exacto, medidor, certero, de lo que imperceptible pasa, y luego el gran vacío, la carne como un prado, como un tronco de olivo, viejo, añoso, reabsorbido en ese fuego central. Mar otra vez, proximidad del mar, abril y nadie. En esta situación estamos muchos de nosotros, en un abril acompañado para algunos y en otro abril para muchos, por desgracia, con pocos o sin nadie. Otro texto que también he pensado que os podría interesar y que interesa también a muchos es uno de otro gran poeta valenciano
como es Francisco Brines, que en el otoño de las rosas describe un momento tan singular que es único. Es un momento en que une no solo dos espacios, sino dos tiempos. El del Mar de Oliva, ciudad en la que él ha nacido y ha pasado su infancia y que está muy presente siempre como paisaje de fondo en sus poemas, y otro Versailles. Versailles es un lugar que pertenece a la cultura griega, importante también para la historia del arte y precisamente para la historia de los capiteles, pero es un sitio absolutamente mágico. Tanto es así que varios de los viajeros y escritores de viajes ingleses del siglo XIX y principios del XX han descrito la situación anímica que sencillamente estar allí contemplando aquello en nosotros genera. Brines capta muy bien ese instante único que es capaz también de unir en sí dos tiempos únicos. Y él, que es un gran poeta del tiempo, aquí además es un gran poeta del espacio, de la simultaneidad del tiempo y el espacio, de la conjunción de ambos en un realmente grandísimo poema. Desde Versailles y el Mar de Oliva está dedicado por Brines a José Manuel Blecua. Era en aquel viaje por las tierras dormidas de la Arcadia, para encontrar el templo en donde floreciera la primera sonrisa del capitel de acanto sobre rosas, allí donde la ausencia adusta del cestillo era un canto de fuego y de cigarras. Las columnas de piedra sostenían el pájaro y el cielo, los pájaros azules, el cielo derribado, el féretro estival del tiempo destruido, y todo se perdía y era eterno. Yo miraba en tus ojos el mundo que era estable y muy viejo, y tú sonabas solo como la juventud. Y antes vi el mar en esas horas solas de la siesta, cuando el sol enloquece su extensa superficie y brilla en aire de oro suspendido, esa frescura eterna que hace dioses muy niños los ojos del que mira, cuando llegan veloces y pausadas las velas lejanísimas y solo existe el mar, el cuerpo de una gloria azul e inacabable, y aquel que lo contempla con ojos escondidos y la mirada ardiente, el muchacho, con un secreto amor también inacabable de sí mismo, porque el mundo y la vida se hospedan solo en él. Y nadie aún existía que a él le desplazara, ni tu humana hermosura. Sigue aún el mar, pero no la mirada ni las velas. Y el templo, con las puertas cerradas, es triste y es católico. Alguien me dio un abrazo de adiós definitivo en un andén muy agrio, y en los espejos busco y araño y no lo encuentro, a ese que fui y se murió de mí y es ya mi inexistencia. Lo siento más extraño que a mí mismo, cuando tiendas a verme desde mi ceguedad y todo sea el hueco. Otro poema que no podría faltar en una selección como esta que estoy presentándonos es la de uno publicado hace muy poco dentro del libro La mar desnuda, del escritor, novelista, periodista y poeta canario Fernando Belgado, que aunque nacido en Tenerife es casi valenciano de adopción porque vive entre nosotros desde hace años en Faura y ha publicado precisamente también en Valencia, una ciudad a la que ama, a la que como político ha servido. Y este texto suyo que voy a leer es una interpretación de un pintor completamente valenciano como es Sorolla. Se llama La mirada del mar y dice así:
Si Sorolla supiera que no se pinta el mar porque la mar no existe. Si supiera Sorolla que el agua no se inventa. Si Sorolla supiera que lo suyo no es una playa que acoja los cuerpos desnudos, porque las nubes bajan del cielo hacia la tierra y borran cualquier playa que les imponga el cielo, donde pueda la nube borrarnos la mirada. Y es que quiso Sorolla llevar a los museos, a los cuerpos mojados y a las hermosas barcas, sin saber que las playas se bastan por sí solas, para ser territorios donde los falsos cuerpos corren como si el cielo fuera un jardín mojado. Las aguas de Sorolla, lindas ensoñaciones, pueden ofrecer sueños a quienes ya dormidos se crean que la muerte lleva un fondo marino. Sorolla pintó olas, pintó nubes. Del sueño no pintó nada del sueño. Es imposible ya su autorretrato y el mar carece de olas que den música, al oído perdido como se pierde el ojo. La mar rabiosa se lleva la mirada como nos lleva el mar, no se sabe hacia dónde. Quizá a donde Sorolla no está ni se le espera. Hay un país como es Italia y una ciudad como es Roma, en la que estos días, por el confinamiento, por los muertos que haya habido, por el coronavirus, digamos que es gemela nuestra. Siempre lo ha sido, porque Roma, más que Grecia, es quien hizo Europa y quien ha determinado y sigue determinando nuestra cultura. La Eneida, lo dice I. Eliot, es lo que crea la verdadera unidad espiritual europea. Lo repite Balaguer y todos lo sabemos, pero conviene de vez en cuando recordarlo. Y quiero recordarlo hoy leyendo un poema de un poeta valenciano, como es Guillermo Carnero, que en su libro Regiones devastadas tiene uno que se titula precisamente Atardecer en Roma. En el jardín de Villamedici curvan su protección dos balaustradas frente al espacio, sin piedad ni límite. Designan la constancia y la quietud, la ceremonia de los dos leones, en plácido dominio de la esfera, y el sosiego velarco en su conjuro de cada tarde contra la amenaza que enrojece al hundirse el sol extinto. Burbuja silenciosa de geometría y paz que la conciencia humedece surtiendo de la fuente donde un mercurio ingrávido señala con el índice la oscuridad del tiempo, cubierto de aridez y de despojos, restituido en el fluir del agua para que el extranjero que soy, el que pasea a lo lejos sin rumbo, sin decisión ni rostro, cegado en el olvido de sus días, salga de la espesura a recobrarse. Y eso es lo que queremos hoy todos, que la ciudad de Roma, que Italia, que nosotros, que nuestro país, que nuestros amigos, todos nos recuperemos pronto. Por último, me gustaría leer un texto poco conocido de un autor norteamericano, un escritor de los que mejor ha descrito el sur de los Estados Unidos, que fue profesor en varias universidades norteamericanas, que viajó bastante por Europa y que es un cuentista excepcional. Me refiero a William Goyen, que nació en 1915 y murió en 1983, y que es autor de un cuento que se llama precisamente El enfermero. Con ese relato titulado así, El enfermero, quiero rendir homenaje a todos los enfermeros y enfermeras de España que nos cuidan, que nos protegen, que nos defienden y protegen nuestra salud contra la muerte. Empezaré a leer el texto, no entero, sino solo una parte de él, porque es un relato largo. El enfermero. Para hablarles del amor que está entre nosotros y espera que lo echen a andar, para hablarles de ese despertar que reside en todos, expectante,
Tengo que contar la historia de dos personas que comenzaron juntas. Tengo que explicar que el encuentro y la unión entre dos seres humanos es un rescate y que el desamor es una muerte. Para hablarles del amor y evocar su historia en ustedes, voy a contar, si me escuchan, esta historia que vive en mis sentidos como un aroma que olí, o el tacto de una mano, o el eco de una voz en el oído. Hablo después de mucho tiempo, como un viejo, porque soy un viejo sentado en la pequeña habitación de una pensión. Al final todo se reduce a eso. Una voz en una habitación cuenta algo que pasó en muchos lugares, muchas veces, en el vasto mundo. El pueblo al que vine para quedarme se llama Port Angeles. Está en el estado de Washington. Es un pueblecito del estrecho, un pueblo de amarre, donde atraca el ferry que cruza el Sound. Me siento a contar esta historia por la tarde temprano, a eso de las 2. Antes del anochecer ya habré terminado. Solo llevará el corazón de la tarde, de una tarde de mucho sol. En ese lapso contaré lo que demoró tanto en formarse. Me llevó muchos años entenderlo y simplificarlo. Mi cuerpo está desapareciendo, así que, ¿cómo describirme ante ustedes? Me siento como si solo fuera un ojo, una oreja y una respiración. Hablo de lo que he visto y oído. Mis ojos y mis orejas están en mi boca que cuenta. He muerto, ya me he ido a otro lugar. Si pudieran ver mi cara, encontrarían en ella todos los rastros de mis pensamientos. Surcos profundos allí donde los pensamientos, pesados como un vagón lleno de carga, hundieron sus ruedas con fuerza en mi carne. Huellas de ruedas allí donde los pensamientos han girado sobre sí, encerrados en sus propias celdas de palabras. En mi cara encontrarán lugares donde los pensamientos han combatido y luchado, alterando la carne, tumbas de pena, lápidas de pesar y esperanzas que terminaron en un duelo, pequeñas banderas e insignias de alegría, cráteres de pesar y el amplio espacio de mis dichas generosas. Si se acercan, verán las cruces de las muertes sufridas por la gente que agonizó ante mis ojos. Esta cara marcada y poblada es entonces el paisaje de mi vida. Pueden mirarla como un mapa y descubrirán los países donde he vivido. Uno de esos países se llama amor.